Amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión los he traído a una locación para ser grabada. Como muchos de ustedes sabrán, yo me dedico a la producción audiovisual, tengo una empresa en Canadá, aquí les voy a dejar el nombre y el link para que entren. Me dedico a crear contenido audiovisuales para marcas, para clientes, entre otras cosas, pero mi ramo fuerte es el sector inmobiliario. Entonces, en esta ocasión los he traído para que vean más o menos cómo se desenvuelve este mundo y qué herramientas utilizo para grabar una locación, para grabar una propiedad. En esta ocasión, el cliente me pidió, hizo un booking a través de mi website, donde él pedía tener fotos, un 3D tour y un floor plan. El floor plan es el plano de la propiedad que es creado a través del 3D Tour. El 3D Tour, para los que no sepan, es básicamente la manera virtual como tú puedes caminar en la casa, en el apartamento, de manera virtual. Imagínense un Google Map cuando caminan por las calles, así mismo en una propiedad o una casa cerrada. Eso yo lo creo con la ayuda de este juguete que tengo aquí. Les presento a mi cámara, la Matterport. Esta Matterport es una cámara que tiene 9 lentes que gira de manera circular y va capturando los espacios. Básicamente lo que hace es, yo voy poniendo un spot, un puesto, luego pongo otro aquí, luego otro allá, y al momento de renderizarlo, une todos los puntos y hace que se vea como que tú estarías caminando dentro de la locación. Lo que voy a hacer ahora es, voy a grabar y luego les voy a mostrar los resultados. Esto es solo para grabar el 3D Tour, para realizar el 3D Tour. Yo utilizo esta cámara, hago el 3D Tour, y luego del 3D Tour, esta cámara me va a permitir, o esta compañía Matterport, me va a permitir extraer un floor plan que es el plano de la locación, porque esta cámara, aparte de tener 9 lenses, tiene un láser que me permite hacer medición. Y yo voy a tener la medida exacta, voy a tener el 3D Tour, o sea que la gente va a comenzar a caminar alrededor de aquí. Y también voy a tener fotos que en esta ocasión, para ahorrarme más tiempo, lo voy a hacer con esta cámara, que también tiene muy buena resolución. Entonces, bueno, sin más preámbulo, déjenme mostrarles cómo funciona todo, y al final, si te quedas hasta el final, te voy a mostrar el resultado de este trabajo. Para entender el espacio necesito mostrárselo. Esta es la entrada, este sería como el área, esta área sería como la sala, este sería el área donde iría una mesa comedor, esta sería la cocina, o es la cocina. Luego nos vamos por el pasillo, que no se me olvide, allí hay un balcón. Luego nos vamos por el pasillo y tenemos una habitación, que sería la segunda habitación. Esta sería el master bedroom, que es como la habitación principal porque tiene un closet grande y tiene un baño. A mí siempre me gusta comenzar desde las habitaciones, entonces voy a proceder a grabar. Vamos a comenzar haciendo un 3D tour, luego de cada habitación yo la voy cerrando de una vez, hago el 3D tour y luego me voy a hacer fotos espacio por espacio, y este proceso me debería de tomar aproximadamente unos 20 minutos todo. Ok, ya voy a comenzar con el 3D tour. Entonces allí es mi primer punto a conexión, o sea, cada vez que yo ponga la cámara en un sitio es donde una persona se puede parar y girar alrededor. Entonces voy a poner uno allí, voy a poner uno aquí. La razón de este es porque quiero que vean el closet, y otro aquí para la salida. Entonces después hago otro aquí para que la gente comience a caminar, otro en la entrada y otro allá. Entonces la gente puede caminar de aquí, puede caminar aquí, puede caminar aquí, uno aquí, uno aquí, uno allá. Y luego, para que pueda haber una conexión en esto,
Voy a hacer esta que ya la vamos a hacer. Hacemos uno aquí. ¿Para qué? Para que podamos tener un acceso al baño. Uno acá. Cuando haga este, ya pueden ver el baño, y puedo hacer uno adentro, entonces la gente puede hacer un 360 aquí y es como que estuvieran caminando por toda la propiedad. Luego volvemos acá y hago otro aquí, un punto. Este punto me va a permitir hacer la conexión del pasillo completo. Luego voy a hacer otro aquí para que vean dónde está la entrada, y luego voy a hacer uno en la cocina. Al hacer uno en la cocina, ya aquí pudieran evaluar todo. Luego voy a hacer otro aquí para que haya una conexión entre cocina, una conexión desde allá saliendo del pasillo. ¿Cuál me faltaría? Una conexión acá. Estoy considerando ver si hago una conexión hacia el balcón para que la gente también tenga la posibilidad de caminar hasta el balcón, pero a veces la Matterport no funciona bien en exteriores. Recuerden que él renderiza en espacios interiores, entonces yo quiero saber si puedo hacer la conexión. Lo voy a intentar, si lo logro se los voy a mostrar. Comenzamos con el primer punto, me escondo, presiono, y ahí se escucha, está girando. ¿Cuándo yo sé que ya terminó? Cuando se complete ese circulito rojo, ya sé que terminó el primer escaneo. Ahí terminó. Vamos a hacer el segundo punto, que sería este, para que la gente me pueda ver el closet. Me escondo, presiono y vean lo que va a pasar ahora. Ya me reconoció la habitación y ya salió el primer escaneo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora va a salir otro, se los voy a mostrar aquí. ¿Qué va a pasar? Ahora va a salir otro aquí, que es donde está el closet, y después otro aquí, donde está la conexión hacia el pasillo. Y así, poco a poco, voy construyendo toda la propiedad. ¿Adivinen dónde se disparó esto? ¿Sí? En momentos de pandemia, donde la gente tenía que hacer transacciones y necesitaban ver propiedades, y lo único que tenían a la mano eran las herramientas digitales. Esto, la Matterport se disparó y la gente comenzó a usarla en todos lados. Bueno, en realidad contratar profesionales para que vayan a las propiedades, lo digitalicen y poder hacer transacciones de manera virtual. Acabo de terminar todo lo que es el baño, las dos habitaciones, y ya estoy saliendo hacia el pasillo. He decidido mantener la puerta del balcón abierta para poner un círculo aquí, después un círculo acá y después transportarlo hacia allá. Lo voy a intentar, ojalá que salga y funcione, para que tengan una mayor idea de lo que funciona. Y además, ¿en qué me va a beneficiar esto? Recuerden que yo les dije que del 3D Tour yo puedo pedir que se haga un plano. Entonces, si yo hago esto, voy a tener la opción de incluir el balcón dentro del plano. Así el cliente pudiera estar más satisfecho de saber cuánto mide esto también. Es importante saber también que siempre depende del paquete que el cliente elija, se utilizan diferentes herramientas. Por ejemplo, en este caso el cliente pidió que se hiciera un 3D Tour de la locación, también pidió que se hicieran fotos, luego pidió que se hiciera un floor plan, que es el plano de esto, de la propiedad, y por último pidió que se le hiciera un virtual staging. ¿Qué es el virtual staging? Es un servicio que nosotros ofrecemos a las propiedades que están vacías como esta, que no tienen ningún tipo de muebles. Entonces le agregamos muebles virtuales para que se vea, para que la gente sepa cómo ubicarlos, para que la gente tenga más o menos una idea del espacio y se vea más atractivo también, claro. Entonces eso es marketing, eso nosotros todo lo hacemos, y depende de lo que ellos pidan, nosotros traemos herramientas. A veces piden que sea un dron alrededor de todo el área, nosotros traemos nuestros equipos de drones y comenzamos a volar el área, mostramos todo lo que está alrededor, dónde está ubicada la propiedad, qué lo rodea dentro de la propiedad, o sea, volamos todo.
Cuando piden fotos, solamente algunas fotos sencillas, traemos nuestras cámaras convencionales, tomamos fotos del espacio y mostramos todo el espacio de manera convencional y normal. Cuando piden video, traemos nuestras cámaras de video, que a mí me gusta usar la Sony Alpha 7 Mark III, y con eso podemos cubrir todo el trabajo. Pero no un solo equipo te va a hacer todo el trabajo. Necesitas muchas cosas unidas para poder sacar un buen proyecto. La cámara de video hace el video, la cámara de fotos hace las fotos, la Matterport hace el 3D Tour, los drones vuelan alrededor, tienes un equipo de luces, tienes un equipo de editores que te respalda, tienes un software que es la Matterport para renderizar muchas cosas. Entonces son muchas cosas unidas para sacar un proyecto, para entregarle a un cliente. También quería aprovechar la oportunidad, si estás viendo este video y llegaste hasta aquí, por favor suscríbete, que nada te cuesta, dale like, comenta si tienes alguna sugerencia o alguna pregunta y también compártelo. Gracias. Ya terminamos de hacer el 3D, ya terminamos de hacer el floor plan, ahora toca la foto. Te muestro cómo hago la foto con esta cámara. Bueno, para tomar la foto lo primero que tengo que hacer es quitar el modo de 3D, ponerlo en el modo captura rápida, captura en 360 y ubicar la cámara en el ángulo que yo quiero. ¿Qué busco con este ángulo? Bueno, yo ubico esta cámara aquí, ella captura todo el espacio en 360, yo corto la mitad que serían 180 y lo que logro es tener este tipo de foto, de este espacio, así, que sería genial. Entonces, ¿qué va a pasar en este video? Ahora mismo yo les muestro esto. Al chequear mis videos te voy a mostrar cómo quedó. Chequeando otra vez te voy a mostrar cómo se ve con Virtual Staging. Estamos grabando la sala. Quiero esta toma, así se ve vacía. Así se ve después que yo la edite. Y así se ve con Virtual Staging. Otra de las cosas por la que me gusta mucho la Matterport es porque ahora mismo estoy tomando dos ángulos al mismo tiempo. Recuerden que ella va a tomar una foto en circular. Yo estoy detrás de ella, yo obviamente voy a salir en la foto, pero no soy la parte que vamos a editar. Pero por ahora yo pudiera cortar una foto que sería algo así, para mostrar todo este espacio que sería la sala de la misma foto, y otro que sería así, para mostrar el espacio donde iría la mesa de comedor y la cocina, algo así. ¿Entienden? Todo en una sola toma. Se los voy a explicar con ejemplos. Esta es la foto que yo acabo de tomar, este es solo un preview. Miren que estamos en circular. Aquí estaba yo grabando. Obviamente esta no es la parte que necesitamos, pero esto es lo que yo les comento. Mira, puedo tomar una foto de esta manera. Así se ve. Y después giro para acá y tengo el otro ángulo de otra foto de esta manera. Entonces tengo una foto, dos fotos en una sola toma. Y recuerden que tiempo es igual a dinero, entonces la idea es reducir el tiempo en un sitio. Mientras más tiempo tengas, más locaciones puedes visitar. Entonces siempre es bueno invertir en herramientas que te ayuden a optimizar tu tiempo. En este 3D Tour ustedes pueden caminar alrededor de la propiedad, pueden presionar en cada círculo, pueden visitar las habitaciones, pueden llegar a la sala. Pueden salir al balcón. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo se ve el floor plan, que sería el plano del apartamento, y se las muestro. Y al final, que es la sorpresa y que es lo que a la gente más le gusta, cómo se ve el Virtual Staging en fotos. El agregar muebles virtuales a imágenes para que se vea totalmente diferente y que el marketing de esta impacte al usuario. Aquí se las muestro.
Y amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias por quedarse hasta el final. Por favor, compartan, suscríbanse al canal. Si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios. Yo con mucho gusto se las responderé. Si les gusta este tipo de videos, por favor, háganmelo saber. Gracias y nos vemos en un próximo video.